sobre un tema que es tan importante, ya sea para el nuevo creyente, ya sea para aquel que no ha nacido de nuevo, como también para aquellos, nosotros mismos, ¿no? Que podamos comprender ciertos aspectos. Ya esta palabra que vamos a compartir, titulamos Examinémonos si estamos en la fe. Es tan importante, hermanos, esta palabra que el Señor nos da, que nos dice que nos examinemos, y con mayor razón si estamos en estos últimos tiempos, ¿no? En nuestra vida cristiana tenemos esa esperanza de esa salvación que había hablado nuestro pastor David. Entonces, a veces podemos estar equivocados, hermanos. Por eso es que la palabra nos dice que nos examinemos, ¿no? Para tener un resultado, digamos, final que sea exitoso. Entonces, cuando, digamos, alguien va a rendir un examen, los estudiantes examinamos, ¿no? Nos examinamos si estamos en el conocimiento, como para rendir una prueba, un examen. Nos analizamos ciertas cosas. Lo mismo pasa en el trabajo. Hay sistemas de control de calidad que obligan a producir un determinado producto que tiene que verificar ciertas condiciones. Si los insumos están bien, si cumplen ciertas normas para que nuestro producto final sea el que estamos esperando, ¿no? Siempre analizamos esa situación. Y en lo espiritual también nosotros nos tenemos que analizar, examinar, a ver cómo estamos, ¿no? El pueblo de Israel lo mismo ha experimentado en el pasado, cuando a través de sus 12 testigos les manda, ¿no? Vayan a verificar, a ver cómo es esa tierra, a ver cómo es esa gente frente a nuestra fuerza, digamos, ¿no? ¿Cómo viven ellos? Uno tenía que examinar esa situación antes de entrar a la tierra prometida. Ya sabemos la historia de esos 12 testigos, ¿no? ¿Qué noticias vinieron a traer? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel esté enterado de a qué adversidad se iba a enfrentar. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Uno tiene que analizarse siempre la situación, siempre para ver el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de nosotros, hermanos? Que lleguemos a la vida eterna, ¿no? Que lleguemos a participar en esa promesa de salvación, para que podamos ser partícipes de ese arrebatamiento que habla la palabra del Señor. Entonces, si el resultado final es ese, nosotros nos tenemos que examinar cómo estamos en nuestra vida espiritual, o cómo están nuestros hermanos, cómo está nuestra familia. Uno tiene que examinarse esa situación. A eso nos llama la palabra del Señor. No es solamente, creo, venir a la congregación y por costumbre, como decía nuestro pastor en su experiencia. Su experiencia es parecida a la mía. Yo también nací de un hogar cristiano. Y por muchos años en mi vida he estado yo también viniendo por costumbre. ¿Por qué? Porque me decía mi papá. Pero, ¿acaso a eso nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado a ir a una salvación, a que podamos nacer de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer es examinarnos si estamos en ese camino, si reunimos las condiciones como para llegar a ese final. Entonces, eso es algo tan importante en estos últimos tiempos, que podamos examinarnos, que podamos examinar a nuestros hermanos de nuestra iglesia y a nuestra familia, para que podamos llegar a ese final. Creo que la función del pastor, del líder de esta congregación, es examinar a sus hermanos. Va a llegar, yo pienso, tiempo, en estos últimos tiempos, de que el pastor va a cambiar su función, de pasar a una costumbre tal vez de predicar, tal vez de otros temas, más bien de examinar a los hermanos si están en la fe. Entonces a eso nos llama también la palabra del Señor, que es algo tan importante.
En 2 Corintios 13:5 dice que hagamos esa revisión, ese experimento. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y a menos que estéis reprobados, dice. O sea, nos examinaremos. Aquí la 2 Corintios está diciendo eso. Nos examinaremos si estamos en la fe. Y en estos últimos tiempos, hermanos, eso tiene que ser tan intenso, que podamos tener esa esperanza, esa seguridad, que el Señor va a cumplir su promesa que ya nos hizo. Entonces, para el cristiano, nuestra salvación debe ser lo más importante, porque la palabra dice en Mateo 16:26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede justificar, hermanos, el hecho de que uno viva y aquí se haga fortunas tal vez, de que viva tal vez queriendo conseguir algún logro, una meta tal vez personal, profesional, lo que sea, si no pone lo importante como cosa prioritaria, como algo más que todo? ¿De qué sirve? No sirve de nada, hermano. Sabemos que un día nosotros vamos a partir, vamos a dejar este mundo. Algo nos vamos a llevar. Te llevarás tal vez tu grado profesional, tu formación tal vez del conocimiento, o tal vez si has alcanzado cierta jerarquía o abundancia en riquezas, digamos. Algo te vas a llevar, algo nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada. Desnudo vinimos aquí, desnudo no, ¿sí? Entonces, por eso es que tan importante tiene que ser esto de la salvación, que tenemos que ya vivir eso, contagiar esa fe a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Pero eso va a venir a través de una revisión interna, de un examen interno que nos tenemos que hacer. Entonces es necesario que valoremos el don preciado de la salvación, hermanos. Es necesario, porque es el fin, la meta de todo lo que estamos haciendo. Si venimos aquí, si, como dice nuestro hermano, y estoy recordando mi situación, si vine por años aquí, que sea por un fin, ¿no? Y ese fin es la salvación. Nosotros tenemos que llegar a ese momento. Entonces, a veces los hermanos están en una situación, o los que están, o como estaba yo viniendo a la iglesia, dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14, son versículos muy conocidos que estoy dando hoy en la mañana. Dice Mateo 7, 13 a 14, estos dos versículos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá. El 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Dice que están tratando de entrar, pero no encuentran la puerta. Estrecho es el camino, pero no logran entrar. Dice, ¿a qué se estará refiriendo el Señor? A que tal vez podamos estar en una seguridad tal vez mentirosa, y podemos estar pensando que estamos ya en el camino, o que ya hemos entrado, cuando no lo es. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, pocos. Eso se va a cumplir. Pocos van a hallar esa puerta. Entonces,
Eso es lo que tenemos que examinarnos, de qué puerta nos está hablando el Señor, de qué cosas tengo que examinarme. Entonces nosotros tenemos que meditar en su palabra para que todo lo que hemos venido aquí en tantos años que estamos viviendo, alabando, aprendiendo, sea con un fin, el fin que nos está diciendo la palabra del Señor, que logremos entrar a esa puerta. Entonces debemos estar firmes en una verdad acerca de nuestra salvación, hermanos, o la forma como recibimos, o tal vez, no, mejor dicho, la forma en que debemos recibir nuestra salvación. Se han levantado, hermanos, ustedes han debido ver, y yo con extrañeza, les digo con mucha extrañeza, que hermanos que están afirmando que la salvación solamente es un creer, dicen. Solo creer, dicen unos hermanos. Y lo hacen tan ligera que a mí me suena, es como les decía, esa piedrecita que en el zapato está y no me deja caminar, me está pinchando ahí. Entonces, es de esa falsa, digamos, afirmación que nos tenemos que escudriñar. Y hoy en día en esta congregación se han levantado así afirmaciones o posturas que nos sacan de la verdad. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en una verdad absoluta. Yo ayer estuve con el ajetreo. Mi hijo ya había egresado de odontología y está haciendo un otro curso sobre ortodoncia, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Para alinear los dientes. Entonces estaba pasando unos cursos en línea y justo su docente había estado yendo a Oruro a un congreso. Anualmente hacen congreso de odontología. Y estaba yo en esa duda, ¿cómo vamos a ir un sábado? Tal vez no vamos a poder volver, porque ya había las noticias de que la terminal iban a cerrar incluso el viernes en la tarde. No, yo ya no podemos ir, le dije. Pero era tanta la insistencia y después de aclarar la situación, es que evidentemente hay un decreto de buen gobierno y sobre el tema de transportes y viajes iban a ser desde las 0 horas de hoy hasta las 0 horas de esta noche, ¿no? Pero que la terminal iba a cerrarse a partir de las 5 más o menos. Entonces, aclarando ese tema, yo dije, ya, entonces viajaremos, a ver. Y nadie no podía comprarme pasaje de ida y vuelta para asegurarme. Entonces, yo tuve que decirle a la señora, ¿cómo la situación? Allá tiene que ir y allá va a ver. Un poco me fui hacia el riesgo. Me fui en la mañana, a las 6 de la mañana, o 5:30, hasta alistarse ya. Tomamos el bus, llegamos allá a las casi 10 o 11 de la mañana y nos fuimos directo al evento. Entonces ahí estábamos, y ahí su docente, ahí lo conocía su docente, ¿no? Y él en su exposición afirmaba ciertas verdades. Y yo dije, claro, yo les estaba acompañando, yo quería acompañar, fue mi esposa, mi hijo Javier y yo. Entonces, yo quería que vayan solos, yo que me fui. Entonces, yo estaba meditando en lo que iba a llevar la palabra. Y ahí es donde, sin querer, el Espíritu Santo me mostró ciertas situaciones que el mismo doctor estaba hablando. Y este doctor dice, es un famoso ortodoncista, Puma es su apellido. Entonces, decía que cuando nuestras creencias están fundamentadas en algo equivocado, todo se destruye. Todo es como los cimientos de esto. Si no tienes buenas zapatas y la tierra, por un estudio de suelos, una tierra movetizada, se va a ir rajando tu casa. Vas a presentar rajaduras o se va a hundir tal vez más por ese estudio de suelo. Entonces este ortodoncista decía, el doctor Puma, que si ustedes están
aprendiendo la ortodoncia en base a principios equivocados, todo se va a ir mal. Él estaba tratando un caso de una protrusión, se llama, cuando los dientes están medio salidos así. ¿Han visto a personas así que tienen como una boca salida? Así. Protrusión, dice, se llama eso. Entonces la ortodoncia, ¿qué hace? Trata de que haya una intrusión, sería ¿no? Que hace que permita que toda esta parte vaya entrando un poco, porque está muy salido. Es como la figura, digamos, de un monito, ¿no? Un monito, ¿cómo es? Sus dientes medio saliditos, son así, ¿no? Entonces, la ortodoncia hace eso, que pueda intruir, que pueda entrarse, cosa que dé que tenga un perfil, pues, simpático, podríamos decir, ¿no? Este doctor habla así. Entonces, en ortodoncia hay, pues, como las teorías, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3. Y él dice, esa forma de aprender está sobre principios equivocados, dice. Lo que tienes que fijarte es sobre tejidos blandos, dice. Entonces, esa forma de interpretar está equivocado, y él expuso unos principios que son fundamentales, que es a través de la apariencia que uno tiene que fijarse, y no de la cefalometría, de una radiografía, que vean y tracen sus puntos, no, esto tiene que entrar, es clase 1 así, no. Entonces él expuso en otra forma. Y él tuvo un caso de ortodoncia, señorita, que es la hija de un ingeniero, que había tenido así ese caso, ese mismo caso. Y él le había dicho, esto se va a regular sacando 4 dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que realinearse, y esa intrusión se va a meter hacia adentro cuando saquen unas piezas. Entonces, lo que un dentista le había dicho, su papá, el ingeniero, le dice, no quiero que me lo saque ningún diente, no quiero que pierda dientes. Pero cuando ya empezó a trabajar, empezó a alinearse los dientes, en vez de que entrar, más se le ha pronunciado, porque se ha estado acomodando los dientes, y al acomodar lo ha sacado más. Entonces el ingeniero dice que estaba molesto, ¿cómo es posible que así lo haga? Y el doctor le había dicho, es una experiencia de otro doctor, le había dicho, pero usted no quería que le saquen los dientes. Explicado. ¿Por qué no me has explicado? Yo hubiera entendido, le reclamó. Tienes razón. Si el doctor le hubiera explicado por qué es necesario sacar 4 dientes para que luego se realineen y pueda entrar esta parte, claro, yo hubiera entendido. Entonces, a veces podemos estar en esa situación, hermanos, que alguien puede estar afirmando, creyendo que la salvación solo es por creer, pues está en una situación equivocada. Un día ese hermano va a decir, ¿por qué no me han explicado que era de otra forma y no era un simple creer? Vamos a llegar a esa situación. Si alguien estamos viendo a algún hermano que está creyendo así de manera ligeramente, así, hablando así en términos comunes, que la salvación simplemente es un creer y listo, eso es todo, y no le hemos explicado, un día ese hermano, cuando ya todo esto pase, ¿por qué no me han explicado? Es decir, lo mismo que en este ejemplo. Y es que nosotros tenemos como hermanos que ya tal vez ya hemos llegado a ese nivel, ya hemos experimentado eso de la salvación, tengamos que explicarles, no nos cansemos de explicarles. Por eso para mí esto representaba una especie de una piedrita que nos molestaba, y creo que esto lo vamos a compartir de manera, por lo menos para mí, de manera muy reiterada. Es que tenemos que explicarles por qué es. Entonces, la palabra del Señor nos dice, hermanos, en Mateo, también muy conocido, dice en Mateo 7, 22 hasta el 27, voy a leer. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nos está hablando que nosotros tenemos que estar afirmados en la roca, en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? No en tendencias, tal vez posturas de iglesias que han estado predicando así, que la salvación solamente es un creer. Yo tuve oportunidad de ir a iglesias donde se predicaban así. Hay unas campañas donde alguien dice: pasen, hermanos, les hacen hacer la oración de salvación, ya les dicen: ya son salvos ustedes, les dicen, y de paso ahí le dan un regalo, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Esa forma de creer, esa forma de salvación no es la correcta. Y hoy en día, hermanos, se están levantando esas formas de interpretar, y no solamente son hermanos que son así, son hijos de pastores, están hablando así. Y no podemos nosotros caer en esa forma de interpretar la palabra. Nosotros tenemos que insistir, como la ilustración que les hacía, tenemos que insistir, hermanos, no es así, dice esta palabra. Entonces, por eso es que estos mensajes, estas formas de hablar sobre este tema, tienen que ser persistentes, porque es necesario que entiendas sobre la gracia que el Espíritu Santo nos da para comprender. Si bien en algún momento entendemos, el Espíritu Santo nos hace comprender. Entonces algunos creen, como les decía, que una simple afirmación ya te salva, dice. Sin darse cuenta, algunos hermanos, y la esposa de este doctor, que ayer lo conocí, le compartí, porque siempre hay momentos de compartir, ¿no? Estábamos esperando ahí en una sala de espera, mientras mi hijo estaba hablando con él. En realidad el único había sido, porque se habían inscrito de aquí creo que 4 doctores, y no había podido llegar, por esa situación de que tal vez temían no poder volver. Entonces, de ahí el único que estaba ahí era mi hijo. O sea, estaba enseñando solo él, una clase exclusiva, y mientras nosotros, mi esposa y yo, estábamos esperando en la sala hablando con su esposa, y le hablé, pues siempre yo trato de enganchar en alguna conversación, hablar de la palabra del Señor. Entonces le hablaba sobre yo que estaba estudiando en el seminario. Qué bien, me dice. ¿Usted de qué área es? Yo soy del área informática, pero me ha apasionado ya el aprender la palabra del Señor. Y sí, yo también soy católica, me dice. Soy católica, y yo he recibido un milagro del Señor, dice así. ¿Ya? Pero a veces uno, por recibir un milagro y estar en esa tendencia, digamos, en este caso del catolicismo, puede pensar: no, yo creo en el Señor me ha dado una bendición. Y piensan, parece que eso les afirma en creer de la forma como creen. Pero la palabra del Señor dice: cuando uno recibe algún milagro, alguna bendición, es por la gracia común que experimentamos. Y esa gracia común está en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. No siempre tú no vas a llegar a una conclusión, decir, porque yo recibo un milagro, pues creo en esa verdad, ¿no? La palabra está bien clara aquí, que dice: Él derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Entonces, no pensemos de esa forma, ¿no?
Porque esta también que había sido doctora, su esposa, creía así y creía estar afirmada en esa verdad. Que yo estoy católica, pues yo apostólica, romana, todavía se dan el lujo de decir así. Entonces, pero no, ellos no conocen la palabra. Como también hermanos que pueden estar afirmados, estoy hablando sobre este tema del creer, que pueden estar creyendo que solamente es eso y listo, ya no, yo soy salvo porque he creído, dice. No, esa es una verdad una verdad que se puede convertir en una mentira para él. Se cree en su propia mentira, podría decirlo. Entonces la verdad es que la salvación, hermanos, y eso también aprendamos de eso. Tal vez yo te voy a decir cosas que tal vez las has escuchado, pero tal vez no has recibido una explicación como yo creo que ya la he entendido. La salvación es una revelación, hermanos. Es una revelación. ¿Y qué es una revelación? Es un mensaje que tú recibes directo del Espíritu Santo. Cuando a Pedro le decía, ¿no ve? ¿Quién soy yo? Le decía, ¿no ve? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, le ha dicho, sí, lo ha afirmado. Claro. ¿Qué le ha dicho Jesús? Bienaventurado porque ninguna sangre y carne te lo ha revelado, sino mi Padre. ¿No? O sea que cuando dice sangre y carne, ningún hombre te ha dicho esto, le he dicho. Te lo ha revelado mi Padre. Entonces cuando nosotros recibimos un mensaje así, como es la seguridad de la salvación, el Padre te revela. No tienes que esperar solamente que el pastor te diga, ya, por lo que has repetido ese versículo, los declaro salvos. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, todavía te dice. Y eso es lo que está diciendo las tendencias. ¿Por qué? He visto yo, no me han contado. Es más, hermanos, yo he experimentado de esa forma igual. Un día que yo estaba en la facultad de ingeniería haciendo mis estudios, un hermano me vino, ¿quieres ser salvado? Claro, ¿cómo lo voy a querer? Sí, a Patamanta, a Chacache, en los tabernáculos iban a pedir salvación. No, yo no recibí en esa oportunidad porque no tuve sed. Y uno que quiere recibir, tiene que tener sed. Esa ansia de querer ser salvo. No tenía yo, pero me ofreció, adelante ya. Hicimos la oración de salvación, lo mismo me dijo, ya es salvo. Y en una iglesia también, pasen adelante, los que pasen ya, igual lo mismo es. Ya te declaran. Y es esa falsa verdad que algunos creen. Pero la palabra, ¿qué dice? Que es una revelación. Tú tienes que esperar que el Espíritu Santo te confirme. No te puede declarar el pastor ese rato. El pastor no ve el corazón. ¿Cómo te puede declarar que eres salvo? Entonces, a veces están en esa mentira de decir, que si yo creo, listo. ¿Por qué? Porque dice en una palabra y se basan en esta palabra que está en Hechos 16:31. Cuando se acuerdan que estaban Pablo y Silas, ¿no ven? Encarcelados. Y el carcelero que les decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les decía, ¿no ven? Y la respuesta que era, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ahí está, pues aquí dice que solamente es creer. Así te dicen. Aquí dice solo es creer. Y se creen en eso. Cuando la palabra, y esta palabra que he encontrado, a mí me ha cambiado tanto, porque no sabía cómo. Sí, claro que si dice así, uno podría decir, claro, tienes razón, dice así. Y puede uno creerse lo que te está diciendo y creerlo. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice en Salmo? Es lo que encontraste el tesorito. Salmo 119, 160 dice, te vas a notar y eso te va a servir, hermano, cuando le estés predicando a alguien, que te esté diciendo eso. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. ¿Qué está diciendo? Que no solamente te agarres de ese versículo que dice, crees en el Señor, será en tu casa. Analiza toda la palabra. ¿Por qué? Porque estás dejando suelto aquello que dice, por ejemplo, para ser salvos, arrepentidos y creer en el Evangelio, dicen, ¿no? ¿Y dónde está el arrepentimiento cuando te dicen solo es creer? Ellos dejan suelto eso. Entonces eso no puede ser.
La palabra del Señor aquí en Samuel, David, ¿qué está diciendo? Que la suma de toda tu palabra, eso es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta otros versículos para afirmar eso. Tenemos que sumar todos otros versículos, incluido este que te digo, que la salvación es una revelación. Pedro había experimentado eso, pero no le había dicho a ningún hombre, Jesucristo es Dios. No, ningún hombre le ha dicho. No esperaba que le diga eso, tienes que Dios te lo revele. Entonces nosotros tenemos que creer en eso, que la salvación es una revelación. Cuando nuestra iglesia, nuestros creyentes van al altar buscando la salvación, y a veces no se encuentran, ¿no? Ustedes mismos somos testigos. Yo soy testigo. Cuando iba al tabernáculo en Achacachi, ¿acaso rápido lo he encontrado? No. A veces entramos en un sufrimiento porque ya el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. Pero en algunas iglesias no. Dicen que el arrepentimiento no es un pesar, dice, así, puntual. Un pastor que donde yo estaba yendo a una iglesia decía, no es como, tuve que ir a buscarlo al pastor a su casa. Pastor, esto no es así. Y por supuesto que es un pesar. Uno tiene que hacerse pesar de lo pecador que es. ¿Cómo va a ir al arrepentimiento si no? ¿De qué va a creer que el Señor lo ha salvado? Uno que tiene que sentirse pecador. Por eso dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, si nosotros vamos a una condición de pecado, ¿para qué? Para que el Señor nos salve. También esto cuenta en el momento de creer. Pero algunos dicen, no, solo es creer, dicen. Porque aquí dice, así te puede decir hermanos. Hasta tu propio hijo puede decir, hay hermanos, y yo soy consciente, quizá mis hijos, que a veces van a otras iglesias. Van a otras iglesias donde le están diciendo lo mismo, pero ya me encargué yo de que aquí mi hijo mayor le dije, no, esto es así, esto es la roca, se recibe de esta forma, no como cuidado, ten cuidado que no te estén metiendo esa enseñanza, esa doctrina, que solo es creer así. Entonces, a tu hijo también le puede estar cayendo así, sin que tú sepas, él puede estar hablando con algún hermanito de otra iglesia y le puede estar haciendo creer eso. Y eso es lo que se está levantando, es lo que yo vi en nuestras iglesias, que están afirmando esas cosas y no suman la palabra y no toman en cuenta que esto es una revelación, la salvación. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos, hermanos, en esa palabra. En estos últimos tiempos, hermanos, como les dije, la palabra que nos dice, examinaos, nos examinaremos, examina a tu familia, examina a tus primos, a todos. ¿Es malo hacerle dudar a alguien? No, aquí está diciendo la palabra, examinarte. Mejor si dudas para que te reafirmes. Algún hermano, yo he estado con un hermano de nuestra iglesia haciendo discusiones así largas, profundas. No les digo el nombre por no ofenderlo, digamos, ¿no? Pero tanto le he hablado al hermano que no cree. Ya me he dado cuenta que es espiritual, también tenemos que orar, porque están con esa atadura de incredulidad, no creen, y se creen más esta mentira, que solo es creer. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestra iglesia, hermanos. Yo tengo la necesidad de orar en la iglesia de los grandes por mis hermanos, para que crean la verdad. Y justamente el anterior domingo, en la lección dominical, expuso estos temas de Juan, de estos temas. Y decía que solamente es creer. Hay algunos que afirman que la salvación es fácil y algunos que la salvación es difícil, dice. Lamentablemente no concluyó en algo que yo esperaba que concluya. Por supuesto que no es tan fácil. Será una obra del Señor, pero pues, es fácil hacerle creer a alguien que no está asistiendo, que por primera vez viene, es fácil hacerle creer que es pecador. No es difícil, porque entienden que no, yo me llevo bien con mis vecinos, con mis amigos, ¿por qué voy a ser pecador? Así, incluso te pueden agredir.
¿Qué me estás diciendo? ¿Así? Necesitamos que ese hermano que está acercando al Señor crea que eso es así, porque la palabra dice, y pues Pastor David aquí mismo lo dijo, no hay ni uno justo, dice, no hay ni uno justo, dice, solo Cristo fue justo. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer que nosotros no somos pecadores? ¿No ve? Entonces, por eso cuesta creer. Textual lo dijo el pastor hoy en la mañana, le cuesta creer al hombre, no es fácil creer, pero el Espíritu Santo obra en nosotros para que creamos. Y esta palabra clave que reúne a todo esto que estamos compartiendo está en Efesios 2:8. Por esto van a creer todo lo que les estoy diciendo, que no es así. Dice en la palabra de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto escuchen bien, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ven? El creer no es de vosotros, dice. El creer es por fe, evidentemente, pero no es tu fe, es la fe de Dios. Aquí te está diciendo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué necesitas para ser salvo? Fe. Es lo que nos exige el Señor, fe. ¿Pero esa fe es tuya? No, aquí te está diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que Él te da fe para que creas, y no creerte esa mentira, no, solo es creer, listo, yo creo, pues. A veces podemos tener fe humana, ¿no? Yo le puedo decir, alguien me puede decir, préstame, no sé, $1000. Ese me parece bien, yo le doy porque yo tengo fe en él. Pero a veces puede pasar situaciones que esa persona puede no devolverte. ¿No han escuchado situaciones que incluso de hermanos no le devuelve y le pide, ¿cómo es? Y al final nunca le devuelve. Es así la fe del hombre, es engañosa, mentirosa. Es así. Pero esta fe de la que te está hablando aquí, en Efesios 2:8, dice, y esto no es de vosotros. No te confundas, te está diciendo aquí. No es tu fe por si acaso la que te salva, es la fe de Dios. Pues es don de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Cuando al momento de examinarle a alguien si realmente es salvo, a veces nosotros con mi esposa lo cuestionamos así. A ver, hermanos, dime. ¿Y sabes cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo te das cuenta que alguien es salvo? Por sus obras, porque, pues por creer también dice aquí, pero ya te estoy aclarando por cómo es el creer. Pero ¿sabes qué, hermanos? Nos hemos dado cuenta nosotros por su testimonio. ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo ha creído? Cuando en esa iglesia donde íbamos a un hermano que había sido fundador de la iglesia, uno de los fundadores, le dice, hermanito, no es tan mayor, le dice, hermanito, contame tu testimonio, le dice mi esposa, ¿cómo has conocido al Señor? Le dice. A ver, ¿cómo he conocido? Sí, dice. No se acordaba en qué momento había sido salvo. ¿Cómo puede pasar eso? El momento en que uno es salvo es una revelación, ya les he dicho, pero es una cosa que nunca has recibido. Es como si te hubieran dado una noticia, ya, hoy te ganas $100,000. ¿Eso puedes olvidar algún día pasados los años? No, eso es una cosa inolvidable. Es como decía el pastor Agustín, una estaca ahí. Eso nunca te ha sucedido. Por primera vez has experimentado eso y eso no se te puede olvidar. Lo que pasa es que en esa iglesia les enseñan así, que eso es solamente un creer. Y eso no es revelación, no es una manifestación. Entonces se creen al extremo de que pasan los años y no se acuerdan en qué momento fueron salvos. ¿En qué momento el Señor supuestamente les ha revelado, les ha hecho? No se acuerdan. ¿Por qué? Porque no fue una revelación, era un creer natural, un creer del hombre. Por eso se creen. Entonces, cuando tú le escuchas a alguien en su testimonio hablar claro con estas cosas, incluso del perdón de pecados,
Ahí te das cuenta. Entonces yo me he estado preguntando en todos estos días, ¿cuál debería ser la función del pastor, del líder? Yo también me estoy preparando para ser un día líder. Ya me he examinado que el pastor tiene que examinar a sus corderitos. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho Jesús a Pedro? Me ha dicho, ¿me amas? Le ha dicho. 3 veces le ha dicho. Al extremo que le ha dolido que le pregunte la tercera vez, ¿me amas? ¿Qué le ha dicho al final? Apacienta mis ovejas. Y apacentar solamente es mirarlos aquí que vengan a reunirse, cantar y listo. No. Apacentar es cuidar que ese corderito esté bien, que no le esté dando sarnitas, que su patita esté bien. Eso es apacentar. Entonces, cuando dice la palabra examinaos, creo que el pastor aquí nuestro pastor David, nuestro pastor Víctor aquí, tenemos que aprender en esa nueva función de examinar a los hermanos. Si es posible, visitarlo personalmente. Hermano, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo es recibir tu salvación? Que el pastor vea que es real su testimonio. Que sepa, que tenga esa seguridad. Eso es apacentar. Entonces, cuando dice la palabra examinaos en la fe, examinaremos, hermanos, a nuestros hermanos. Por más que se moleste, puede molestar eso, pero es mejor que dude ahora que después. Porque un día va a pasar como ese testimonio que le decía de ese ingeniero. ¿Por qué no me han dicho en ese momento? Yo hubiera entendido. Cuando le decía de ese caso de ortodoncia, que se había protruido más, ¿por qué no me han dicho? Lo mismo nos va a decir, ¿no? Va a decir ese hermano, ¿por qué no me han explicado que era así? Aquí te estoy dando textos claves. ¿Por qué uno es salvo? ¿Cómo uno es salvo? Entonces la palabra del Señor hoy en día nos está, en este momento, en esta mañana nos está pidiendo que nos examinemos y que también examinemos a nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestros primos, en nuestra propia congregación. Cuando dice la palabra que muchos están buscando la puerta, pero no la encuentran, dice. ¿Por qué? Es por esto, porque no están entendiendo bien la palabra. El 80% de las prédicas que ves en YouTube te van a hablar así, al extremo. A ver, ¿qué dice? Que la salvación no es experimental, dice. O sea, ¿qué está diciendo? Que tú no recibes una experiencia en la salvación. Por ende, las que creen esto lo que dice, que solo es creer. No es experimental, dice. O sea, no recibes una experiencia, te está diciendo. Si aquí Pedro ha recibido una experiencia, le ha revelado el Señor en el Espíritu que Él era Hijo de Dios, Jesucristo. Por supuesto que es una experiencia la salvación. Tú tienes que darte cuenta, tú tienes que recibir algo del Padre. Eso es lo que te confirma. Eso es lo que nos confirma y nos hace dar testimonio. Por eso damos testimonio, porque alguien nos convenció, el Espíritu Santo nos dio esa firmeza de que el Señor me ha salvado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al altar, voy pecador, convencido de que había sido pecador por todas las cosas que hice, hay un momento al Señor que le llena esa paz, te sientes liviano. Señor, gracias. Por eso es la manifestación del testimonio. Si te has encontrado un tesoro, imagínate que has ido caminando por la calle y no sé, tal vez por algún bosque y te encontraste un pedazo de oro, digamos. Tú no lo gritarías llegando a tu casa, me he encontrado un oro. ¿No es? Es así. Cuando tú recibes la salvación, aquello que nunca experimentaste, Señor me ha salvado. Yo estaba así, el Señor me ha salvado. Y esto es algo extraordinario. Por supuesto que ahora no lo das el testimonio natural, eso es una cosa que nace de ti, no necesitas que quizás. Yo cuando en mi vida venía aquí a la iglesia, no me motivaba nada. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Porque me hicieron creer a mí, solo es creer. Yo recibí, ya te dije, de esa primera forma, pero no me provocó nada.
No me hizo salir a dar testimonio. ¿Por qué? Porque estaba cimentado, como decía ese doctor, en principios equivocados. Por eso. Por eso el principio fundamental es como la piedra fundamental, que es la roca que hemos leído. Si tú estás afirmado bien en la roca, que es Cristo, y sobre sus verdades, vos vas a estar firme. Nadie te va a poder decir, vos tú no eres. No, porque tu testimonio habla de eso. Uno tiene que dar entonces testimonio. No es que porque tiene que dar, sino el Espíritu Santo le provoca eso. Hay hermanas que siempre dan testimonio en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nadie les dice, ya pues den testimonio. Ellas salen porque dan, porque les nace recordar eso. Señor, me has salvado, te doy gracias. El Señor me ha salvado en el momento, en las circunstancias por lo menos, pero las circunstancias no es inolvidable. ¿En qué momento? Por eso es necesario que examinemos, ya les he explicado, este tema de examinar a nuestros hermanos y nuestros líderes. Creo que tienen que estar en esa función. No importa que se molesten, hermano, porque un día van a reclamar, ¿por qué no me han explicado así? Porque la palabra está clara aquí. Esa revelación, ese nacimiento de nuevo, es una revelación. Es gracias a una fe que no es del hombre, sino Dios te da. Por eso es que vamos al altar. Cuando yo hago una retrospectiva de todo lo que, cómo pasamos, va al altar y el hermano entra en un sufrimiento. Entramos en un sufrimiento porque ya nos hemos convencido de que somos pecadores y que estamos limitados. Necesitamos un Salvador. Señor, sálvame. Por eso llora el hermano. Por eso va con corazón así contrito, humillado, porque dice la palabra, yo no voy a rechazar a un corazón contrito y humillado. Por eso es. Pero cuando ve el Señor que nuestro corazón es sincero, cuando ve el Señor que estás totalmente perdido y necesitas que alguien te salve, el Señor ese rato te da la fe salvadora te da ese rato. Como dice aquí, esa fe no es tuya, el Señor te da en ese momento la fe salvadora. Por eso es que necesitamos ese proceso. Necesitamos convencernos que habían sido pecadores. Esa es la forma, hermanos. Así tenemos que escudriñar a nuestros hermanos, creo. No es tan fácil como decir, solo cree y listo. Así están hablando, hermanos. Que valga la pena el haber asistido tantos años, que valga la pena, hermanos. Que valga la pena nuestros hijos que están viniendo tantos años, que valga la pena, tenemos que creer la palabra. Tenemos que experimentar esta revelación. Nicodemo, que había sido tan letrado, un doctor, un teólogo se podría decir, ¿cómo recibe esa palabra del Señor cuando le dice que es necesario nacer de nuevo? Yo pienso que a él le debe dar vergüenza. ¿Cómo? Yo cumplo la ley, yo sé la ley. A mí me dice que yo necesito nacer de nuevo. Hermanos, no necesariamente por ser teólogo vas a ser hijo de Dios. No, tú eres una criatura. En realidad somos, cuando esa doctora, su esposa de ese doctor Puma que le decía, somos hijos de Dios, me decía. No, somos criaturas. Primero somos criaturas, creación. Luego nos convertimos en hijos de Dios. A todos somos hijos de Dios, todos, el Señor nos quiere a todos, dice. Y niegan la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, hoy esta mañana, hermanos, eso he querido compartir la palabra del Señor. Hoy a la mañana, hermano, te invito a que podamos orar. Pasa aquí al altar. Si es necesario que te analízate, como dice la palabra, examinaos si estamos en la fe. Y nos dé el Señor ese Espíritu Santo para que podamos también discernir y experimentar y examinar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, hermanos. Que el Señor, el Espíritu Santo hoy nos hable, nos ayude, nos llene de ese Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza, esa palabra. Amén, hermanos, oramos. Padre.